Panamá en directo, con Edwin Cabrera y Flor Altamiranda. Estamos de vuelta para decirte qué pasa y por qué pasa. De regreso, son las 7:10 de la mañana y está listo nuestro primer invitado, profesor. Es correcto, señora Flor Altamiranda, porque ya está en comunicación con nosotros don Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Don Saúl Méndez, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Edwin. Saludos, Flor, Melissa, a todos los que con ustedes trabajan en este momento, quienes nos van a ver en redes y quienes nos van a escuchar por radio. Saúl, Buen día una curiosidad. Dígame. Cuando el sindicato que se llama, lo sintetiza en Suntrax, la S de similares, para ustedes, o sea, Sindicato Único de Construcción y similares, ¿qué serían los similares? Materiales de construcción, silvicultura, minería, etcétera. El 279 del Código de Trabajo. Los que trabajan en esas áreas, los que trabajan en esas áreas también son percibidos como parte del sector. Sí, por supuesto. De hecho, el artículo 279 del Código de Trabajo define qué es la construcción, y allí, en medio de esta industria, está movimiento de tierra, temas de orden de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, etcétera. Entonces, encaja perfectamente y similares, ¿no? De hecho, en el momento en el que toma protagonismo, por ejemplo, el sindicalismo en Panamá, gran parte de las organizaciones del movimiento sindical siempre van a terminar afines o similares, justamente abriendo el paraguas para poder organizar los trabajadores que se vinculen a determinada industria, ¿no? Es decir, que en el caso, como nos dice Saúl Méndez, en la definición del código, el sector construcción no se limita exclusivamente al que uno ve que levanta estas torres, estos edificios, las casas, sino que va más allá también. Incluso cuando vemos la división que hay, un trabajo que hace la Contraloría de las actividades económicas, ahí se desarrolla una serie de actividades que la gente puede no ver vinculada al concreto gris, pero que son parte de la industria. Por ejemplo, el tema de los acabados, la gente que instala aire acondicionados, etcétera, parte de esos temas, y otros tipos de actividades que se realizan en la industria de la construcción. Pues siempre hablamos de similares y bueno, por eso tenía la curiosidad de preguntarle a Saúl qué implicaba similares. Saúl, ¿qué es lo que está pasando? ¿No se pone de acuerdo Suntrax y CAPAC? Bueno, yo creo que importante es decir, antes de contestarte eso, el antecedente. Nosotros desde el mes de abril del año pasado empezamos un proceso interno. El convenio colectivo se negocia cada 4 años y en el 2021 empezamos a preparar el proyecto de convención colectiva. El mismo convenio dice que se negocia 3 meses antes de su conclusión y el mismo tenía periodo de vida vigente hasta el 1 de enero de este año. Nosotros preparamos el proyecto de convención colectiva el 10 de septiembre, cuando Suntrax cumplía precisamente 49 años, presentamos a la CAPAC. Un mes después nos sentamos a conversar con ellos, un proyecto de convención de 153 cláusulas, que más del 80% de la misma propusimos quedarse igual, y vamos a revisar 36 cláusulas que en efecto se han verificado, resueltos. En realidad faltan 5 cláusulas, entre ellas las cláusulas que tienen que ver con 2 de aumento de salario, una con contratación de trabajadores en la industria, y las otras 2 que son de formalidad, cuánto dura la convención y hasta cuándo dura, ¿no? Entonces, en realidad estamos discutiendo 3 cláusulas en estos momentos, entre ellas los salarios. Nosotros el 6 de enero presentamos el pliego ya formalmente al Ministerio de Trabajo, porque negociamos vía directa con los empresarios, y a partir del 6 de enero empezó la formalidad del Ministerio de Trabajo, que empieza a hacer correr los términos legales para atender un conflicto colectivo de trabajo, como es que lo define el Código de Trabajo. Y allí los empresarios recibieron el pliego de peticiones, tenían 5 días para contestarlo. Cuando contestaron no hicieron contrapropuesta a las cláusulas que faltaban en ese momento, creo que eran 7. La obligación de ellos, según el Código de Trabajo, es contestar y decir qué cosas aceptan, cuáles no, y además proponer salidas al conflicto planteado, porque la obligación de los trabajadores es presentar sus quejas y sus aspiraciones.
Ellos no desarrollaron eso. El Ministerio de Trabajo tampoco exigió que ellos presentaran lo concreto al respecto, y así empieza la negociación por las formalidades del Código de Trabajo. Vencen 10 días de negociación después de los 5, pero que también el Ministerio de Trabajo, con esta política realmente errática que ha tenido en medio de toda esta pandemia, empieza a suspender los términos, fíjese, suspende los términos de negociación del convenio colectivo, pero abre la economía. Permite actividades bailables y toda una serie de cosas que después ha restringido producto de los contagios, me refiero al tema del COVID. Entonces se empiezan a suspender los términos. En esa mala práctica se perdió un mes de negociación, y entonces ese mes pues concluyó que los 10 días de negociación terminaran el 8 de marzo. El 8 de marzo dice la norma jurídica que una vez concluido el procedimiento de conciliación se abre el espacio para 20 días. Si no hay un acuerdo, el sindicato declara una huelga con 5 días de anticipación. Y nosotros lo que hemos hecho claramente es empezar a utilizar la herramienta legal. Ayer convocamos, primero el viernes de la semana pasada, reunimos la Junta Directiva Nacional de Suntra, convocó su Consejo Nacional Sindical, que lo componen más de 300 dirigentes de todo el país, y esta a su vez convocó la Asamblea General de Suntra, que es su máxima autoridad, para el primer llamado el día de ayer a las 2 de la tarde, para recibir un informe, y además de eso para fijar pues la fecha en que debe iniciar un conflicto si no se llega a un acuerdo. Esa fecha fue propuesta por la Junta Directiva, aprobada por el Consejo Nacional, discutida en el primer acto de asamblea, que debe ser el 4 de abril. Como no hubo quórum en la asamblea ayer, entonces nosotros hemos convocado, como dice el código también, nuestro segundo y tercer llamado para el día viernes 18 en horas de la mañana, y allí pues vamos a discutir el tema y debe salir definitivamente la decisión final. Si no se llega a acuerdo con los empresarios al 4 de abril, nosotros empezaríamos una huelga. Ahora, la huelga no es el epicentro de este problema. El epicentro de este tema es la negociación del convenio colectivo. Nosotros aspiramos en esta negociación ni siquiera tener que llegar a declarar huelga, pero la realidad es que los empresarios han llegado, o creo que malinterpretaron nuestra posición en términos pragmáticos de la negociación. Creo que lo han confundido con una especie de debilidad, y entonces llegan a la mesa a ofrecernos 1 centavo de aumento por año, el primer año, y 2 centavos los otros 3 años. Obviamente eso es inaceptable. Siempre que hay convención colectiva, hay que aumentarle a los trabajadores. Bueno, el derecho del trabajo, permítame decirle que es progresivo. Y usted como trabajadora sabe que uno empieza con salarios cuando empieza su vida laboral y progresivamente va aumentando. Entonces, una de las reivindicaciones en los convenios colectivos, en efecto, son aumentos de salario. Y es la tradición obrera, desde que enfrenta el capital, desde inicio del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y XXI, que los trabajadores demanden mejores condiciones de trabajo y de vida. Pero el salario, que usted trae a colación, permítame referirme al concepto. Y esto no lo ha dicho solo Carlos Marx, también lo dijo Adam Smith, David Ricardo, que son los que sostienen el modelo liberal que las sociedades capitalistas desarrollan. El salario debe ser lo suficiente para reproducir la fuerza de trabajo. Entendido este concepto, debe ser lo suficiente para que un trabajador y su familia puedan satisfacer necesidades básicas, entiéndase educación, salud, vivienda, agua potable, alimentos, medicamentos, transporte, recreación, en fin, las cosas que son básicas para el desarrollo de la vida. Y sobre la base económica que se desarrollan las actividades, en todo el mundo los trabajadores demandan, obviamente, salario frente al costo de la vida. Pero Saúl, permítame una repreguntar sobre la pregunta de Flor, que me parece puntual, porque el mismo elemento lo encontramos cada 2 años cuando se dice que hay que revisar el salario mínimo. Y la pregunta que también Flor y yo nos hacíamos en aquel momento es, pero entendiendo la explicación que está dando Saúl Méndez, que el derecho legítimo a aspirar, eso es legítimo, eso no se puede cuestionar a ningún trabajador aspirar a ganar más.
la pregunta es si renegociar el acuerdo, la convención Capax-Suntrax, o revisar el salario mínimo, que son dos situaciones diferentes, implica la obligatoriedad de aumento salarial. Es lo que algunos no entendemos. A nuestro juicio sí, e incluso así está contemplado en la Constitución Política. Busquemos el capítulo que se refiere al salario mínimo que ustedes han traído a colación, que dice que debe ser revisado y que el mismo debe contemplar una vida decorosa para el trabajador y su familia. Entonces, esto usted lo compara con el costo de la vida y preguntémonos, usemos 2 años en medio de la crisis esta que llaman sanitaria, que también aúna la crisis estructural del país. Se incrementaron los precios de los alimentos en Panamá en los últimos 2 años, de los medicamentos, de la electricidad. Se incrementaron los precios del transporte, en fin, de las cosas básicas que el pueblo tiene como necesidad. Y si eso es así, el salario tiene que garantizar, cubrir esas necesidades. Ese es el concepto. Y sobre esa base, entonces, obviamente, los trabajadores tienen derecho a aspirar. Y no solo a que se ajuste la inflación, sino a aspirar a aumento de salario, que es otra cosa. Porque el aumento de salario debe contemplar la inflación, el costo de la vida, además, adicionalmente a ello debe contemplar, es decir, que el trabajador tenga un salario que pueda satisfacer sus necesidades. Así que nuestro entender jurídico en materia de derecho del trabajo indica que los trabajadores deben recibir aumento de salario, de la misma manera que nadie discute en este país y nunca nadie se hace la pregunta es si la actividad económica de los empresarios generan riqueza o no en medio de toda esta situación. Y yo puedo mencionar no sé qué cantidad de actividades que han reflejado obviamente ganancias. Menciono una quizá, la de los bancos, el sector alimenticio en medio de toda esta situación, las casas farmacéuticas, en fin, podemos seguir. Dentro de las negociaciones está la reactivación de las edificaciones. Fíjese, la reactivación de las edificaciones no es parte de la negociación vía directa con los empresarios, porque eso no es parte de la relación de trabajo. No obstante, hay declaraciones de ambas partes que sí contempla el convenio, que aunamos esfuerzos porque la actividad se mantenga constante y que pueda en efecto seguirse desarrollando. Yo creo que ese es un elemento sine qua non de una negociación. En medio de esta pandemia, el sindicato, como ustedes le consta, y el resto del país ha tenido que movilizarse para exigir la reapertura de una serie de proyectos fundamentalmente del Estado y otros privados, muy pocos, que no se habían reaperturado. Yo debo decir que alrededor de casi 7.000 trabajadores perdieron su puesto de trabajo en estos 2 últimos años. Un número plural de construcciones del Estado no arrancaron y eso se ve claramente ahora que se está en medio de la reapertura de las clases físicas, donde las escuelas en un gran porcentaje no se terminaron de construir, no se adecuaron, etcétera, y es parte de lo que no se reactivó. Pero en esencia, naturalmente deben haber políticas públicas que se dirijan a poder fomentar el desarrollo de la industria. Ahora, yo creo que hay otro elemento que la gente tiene que tomar en consideración. Aquí, en Panamá y en cualquier parte del mundo, la industria de la construcción es cíclica. Tiene su momento de alza y de baja. Y yo creo que nosotros nos encontramos, no producto de la pandemia, desde el año 2018, que fue, digamos, a mi entender, el descalabro que hubo, producto de la anarquía en el mercado de construir sin planificación. Los empresarios empezaron a decir que tienen inventario. ¿Inventario de qué cosas? De apartamentos, unifamiliares, oficinas, centros comerciales y demás. Y simplemente ellos dicen, si no vendo esto, no vuelvo a invertir en otras cosas. Por eso la inversión privada en estos años, del 18 hasta aquí, súmele los 2 de la pandemia, se ha reducido significativamente. Y en el caso del sector público, una de las grandes quejas que los empresarios han planteado es que el gobierno no paga las cuentas. Creo que por ahí hay unos últimos comunicados de hace una semana o 2, donde precisamente el pago de las cuentas es uno de los problemas que hay. Incluso en medio de esta situación, cuando nunca había ocurrido, tuvimos que desde Suntra empezar a exigirle al gobierno pago para poder garantizar que obras del Estado no se cerraran o que se reaperturaran de una vez y por todas al 100% de cómo estaban a marzo del año 2020. Pero son parte de las complejidades que venimos teniendo en la industria, ¿no? Pero obviamente es responsabilidad de los trabajadores.
esa es la parte que yo no descifro, Saúl, sin ojos, sin cuestionar, y yo lo reitero, yo jamás podré cuestionarle a alguien que aspire a ganar más. Pues eso es legítimo, es humano. El ser humano aspira a más y a mejor, eso es de rigor. Sin embargo, el tema del COVID-19 no ha terminado, porque no ha terminado. Pareciera que está controlado, pero no ha terminado. Hasta donde yo sé, y me corrige si yo estoy equivocado, Saúl, yo sé que hay empresas constructoras que han cerrado y todo, que no resistieron el parón de la construcción. También sé que hay empresas que el gobierno las tiene quebradas porque no les paga las obras que ya han concluido y han entregado. Hay unas que parece que sí son afortunadas y les pagan casi que de inmediato. Hay otras que son desafortunadas y no les pagan. Y algunas las tienen quebradas y ya los bancos no les abren las puertas. Con ese panorama es la parte que no entiendo, siendo Suntrax un sindicato que no solamente lidera al trabajador de la construcción, sino que por lo que yo sé, y por cuántas veces no he entrevistado yo a Saúl y a Genaro y a otros dirigentes, y cuántas veces no hemos conversado fuera del aire, me han hecho otra serie de explicaciones, también tienen asesores que no solamente son legales, sino economistas y demás. Lo que no me hace clic, Saúl, es ajuste salarial luego de 2 años de para. Fíjate, no hay 2 años de para. Te voy a poner ejemplos que creo que son importantes porque esa pregunta tuya permite esclarecer muchas cosas. En el año 2018, cuando negociamos el convenio colectivo, estuvimos vinculados al mismo 70.000 obreros. En el año 2020, cuando se paró producto de la pandemia, habían 23.500. Es decir, entre 70.000 y 20.000, 23.500, casi se perdieron 50.000 plazas de empleo. Y eso no tuvo que ver con pandemia. Tiene que ver con lo que ya expliqué, tanto en el sector público como privado. Este gobierno apenas llegó, paró, por ejemplo, el cuarto puente sobre el canal, acaba quizás desde hace unos 6 meses empezar a retomar el tema de la línea 3 del metro. Ciudad Hospitalera estuvo parado mucho tiempo y así otros proyectos que se estaban desarrollando. Ahora, eso viene producto también de un problema de corrupción que se dio en el país, que todo el mundo conoce. No quiero perder mucho tiempo explicándolo porque creo que eso lo tenemos muy fresco en la cabeza. Ahora bien, en realidad, cuando regresamos en septiembre del año 2020, de las 23.500 plazas de empleo logramos recuperar 19.000. Es decir, que hubo un margen casi de 4.000 y pico, casi 5.000 que no se pudieron recuperar, producto de que el gobierno, en realidad, y empresarios, en mancuerna, a través del entramado jurídico creado, que fue de suspensión temporal de los contratos de trabajo, y el gobierno se amparó detrás de eso porque aceptaba la suspensión de los contratos para no pagar las cuentas. Y los empresarios se acomodaron a eso. Yo no voy a citarme a mí, pero pueden ver declaraciones de los empresarios constructores que han indicado que el negocio con el gobierno es un negocio rentable a pesar de las moras. Ellos son los que manejan esa parte y naturalmente cuando hay contratos, además de ellos, hay demandas como hemos visto, caso de Ciudad Hospitalaria o como se llame, de todos los nombres que le han puesto, que se llegan a acuerdo con las empresas, se les indemniza y demás. Y es decir, esos contratos leoninos están garantizados, por un lado. Hay otras empresas que no tienen, digamos, la fortaleza que el Ministerio de Educación, por ejemplo, no les paga las cuentas. Pero todos los proyectos tienen algo que se llama seguro y reaseguro. Si hay un problema con una empresa que cierra por la razón que sea, le corresponderá al seguro o al reaseguro hacerle frente a ese tema en particular. Quiero decir con esto que en realidad el negocio, porque esto es un negocio en la construcción, no solo es el constructor el que logra garantizar sus ganancias. De este negocio lucran los bancos que prestan la plata, lucran los inversionistas que son los dueños de los proyectos, lucra el constructor mismo, es decir, el empresario constructor, lucra la aseguradora, la reaseguradora, la cadena de suministro, etcétera. Entonces, ningún empresario que está construyendo en este momento en las condiciones actuales lo hace por amor al arte o lo hace por caridad, lo hace porque eso es un negocio. Un negocio que puede tener problemas coyunturales,
pero que tiene cómo resarcir desde el punto de vista económico, porque todo eso nosotros lo hemos estudiado, como hemos estudiado también la perspectiva que hay en función del crecimiento del que se está hablando para el sector este año, del crecimiento que han anunciado las instituciones financieras internacionales y las propias mediciones que se están haciendo en el país, de aproximadamente 7% de crecimiento de Producto Interno Bruto y demás. Y lo que estamos diciendo es algo que todos razonamos lógicamente. Tú no me puedes incrementar el costo de la vida, como lo has hecho durante estos 2 años, y pretender que yo no pueda resarcir eso a través de los salarios. Eso es simplemente una ecuación que no cabe. Fíjense, hay otros conflictos laborales que son inexplicables en estos momentos. Una cadena transnacional, como la Bimbo, por ejemplo, los trabajadores están parados. Esa empresa no paró, esa empresa tuvo ventas extraordinarias como lo hicieron los que venden alimentos. Y la política de los empresarios es tratar de pagar lo menos a los trabajadores. Entonces, naturalmente, en esas reglas del juego siempre van a generar conflictos colectivos de trabajo, porque los trabajadores tienen sus necesidades, tienen que verla resarcida a través de su puesto de trabajo y a través de su salario. Así que nosotros hemos estudiado este tema y en efecto en el año 22, 23, 24 y 25, el proyecto que se haga, aunque sea uno, el que lo va a hacer no lo va a hacer por caridad, lo va a hacer porque es un negocio rentable que ya dije quiénes lucran de él. Así que nosotros legítimamente, en medio de esta situación, estamos planteando los aumentos de salario. Y quiero poner otro ejemplo que creo que es bastante interesante. A pesar de los 2 años en los que se desarrolló este tema de la pandemia, que ha servido ahora de excusa para lo explicable y lo inexplicable, en esos 2 años también hubo aumento de salario según el último convenio colectivo. Es decir, en el año 2020, julio del año 2020, 1 de julio, los empresarios tuvieron que reconocer los aumentos que estaban pactados. Y en julio del año 2021 de igual forma. Es decir, que esto indica claramente que no que estamos saliendo de la pandemia o estamos cerca de salir, sino en medio de ella, incluso se reconocieron los aumentos de salario del convenio colectivo. Y solo podía hacerse porque ya se tenía planificado en las obras. Es decir, esto es un problema de cálculo concreto. Ahora, ¿qué ocurrió y qué ocurre? Que yo creo que es otro elemento que poco se habla. Los materiales de construcción han aumentado sus precios y usted no ve a los empresarios de la construcción decir nada. Igual va a aumentar el combustible, la electricidad y usted no lo ven a ellos decir nada, pero cuando se trata de los trabajadores, entonces llego a la mesa con 1 centavo. ¿Usted sabe cuánto representa 1 centavo esta burla? 1 centavo de aumento por año. Al día son 8 centavos. Al mes es menos de $2, es $1.95. ¿Qué puede hacer usted con eso? Eso no le alcanza. Entonces yo creo que esto no puede ser de esta manera. Es lo que Pero podría es decir en torno a su pregunta. Ánimo, porque no es mi papel, aunque yo tenga mis propios criterios, pero ¿qué pueden decir los empresarios del aumento del acero, del cemento, de todo lo que es material importado para la construcción? Si eso no lo controlan ellos. ¿Y por qué tienen que decir algo con relación a la mano de obra? Porque si no estamos en un mercado que tú subes los precios y tú lo pagas. ¿Qué podemos decir nosotros cuando nos aumentan el precio de la electricidad? ¿Qué podemos decir cuando nos aumentan el precio de los medicamentos y de los alimentos? Nosotros no podemos ir a decirle al supermercado, yo no te voy a pagar esto porque tú eres un arbitrario, que lo son, y me estás subiendo el costo. Tenemos que pagarlo. ¿Y de dónde lo vamos a pagar? Del salario. Entonces, este es un problema que hay que atender. El razonamiento se entiende perfectamente bien. Independientemente que uno comparta o no, el razonamiento se entiende. Pero entonces esto se convierte como en un círculo vicioso, ¿no? Porque entonces aumento del material importado a la construcción, aumento del salario al trabajar en la construcción, eso implica aumento del costo de la vivienda. Y entonces cada vez se hace también más difícil a ese famoso pueblo que todo el mundo dice defender, acceder a una vivienda digna. Bueno, los márgenes de ganancia en este país son tan arbitrarios que de eso no se habla. Pero porque no se regulan los márgenes. Y el margen de riesgo de la inversión, Saúl. Porque no se, y el margen de riesgo de la vida de la gente, Eddie y Bengavera, el margen de riesgo de la vida de la gente, el desgaste. Pero te estoy pagando el salario. Pero te estoy pagando el salario. Pero el salario que pagan no ni siquiera
cubre la canasta básica. Entonces, ¿dónde está la justicia social? Buen punto. Aquí está. Que es una tarea pendiente que tenemos como sociedad. Bueno, pero ¿cuándo la resolvemos? Pues, ¿por qué tenemos que estar en esta discusión si la mano de obra en el mundo es la que genera la riqueza de los países? Esto está discutido desde el punto de vista científico por cualquier economista serio, desde los clásicos hasta aquí. El trabajo colectivo genera la riqueza en el mundo. Sí. ¿Y por qué cuando los trabajadores requieren sus aumentos de salario hay todo un debate, toda una diatriba, todo un problema, si al final trabajando no solo genera su salario, genera la renta del suelo y genera lo que se conoce como la plusvalía de la cual se apropia el capitalista? Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pero que no se apropia, es que el capitalista arriesga, el trabajador no arriesga. ¿Cómo que no arriesga? El que arriesga su salud, arriesga su integridad física. Pero, Saúl, yo no estoy obligado a ser trabajador de la construcción. No, tú no estás obligado a ser trabajador de la construcción, estás obligado a trabajar para poder mantenerte. Exactamente. Y de ahí pero estoy claro que el que arriesga es el capital, no soy yo. La vocación que tú puedas hacer. No, tú estás equivocado en eso, Edwin. Fíjate que otras sociedades capitalistas igual, voy a mencionar la europea por decir una de ellas, en medio de esta difícil situación, claro, es parte del mundo desarrollado, ellos han discutido con sus trabajadores y con sus gobiernos cómo paliar la situación general. Aquí es sálvese quien pueda. Sí. Entonces, si estamos bajo esos criterios y esos conceptos, obviamente siempre la lucha de clases se va a reflejar en confrontación directa, porque para poder arrancar poco o mucho habrá que enfrentar la situación como está regulada y está planteada. Pero si usamos la lógica, la razón, y si entendemos la necesidad de las mayorías que no están pidiendo limosna, que trabajan a cambio de salario, entonces podemos buscar salidas que sean razonables y que permitan que el ciclo se siga repitiendo. Punto de información, Saúl. Ya nos dijo que CAPAC está ofreciendo, creo que entre 1 y 2 centavos, nos dijo, ¿no? 1 centavo por año el primer año y 2 centavos los otros, 2 centavos por año los otros 3. ¿Y cuánto pide Suntrax? 70, ¿no? Nosotros estamos parados en este momento en 17.5 centavos por año. O sea que la diferencia entre el uno y el otro son 16 centavos. 16.5 en estos momentos. Una diferencia respetable, ¿no? Fíjese, nosotros llegamos a la mesa con un 30% en 4 años, pensando que los empresarios habían entendido el mensaje que estábamos mandando, una negociación pragmática. Ya expliqué que el 80% de las cláusulas quedaron igual, etcétera, y que íbamos a concentrar el esfuerzo en salario. Pensamos que ellos interpretaron eso correctamente, pero ellos creen, entiendo yo por la propuesta que están haciendo, que eso no es así. Entonces, obviamente, eso trae como consecuencia el momento en el que estamos. Yo creo que nosotros no debimos haber llegado ni siquiera a una declaratoria de huelga. Yo creo que ellos tienen que en realidad ponerse serio en esta discusión para ver si podemos sacar este conflicto antes del Raúl, y finalmente, si yo, que no sé de vaina sabré clavar un clavo, entro a una construcción, creo que ustedes le llaman comúnmente, y lo dicen en términos coloquial y jocoso, pero así le llaman, como borriguero, ¿cuánto es mi salario? El del ayudante general, que como tú dices también se utiliza ese término folclórico o léxico en el marco obreril, eso depende en realidad, pero en estos momentos en una empresa que está construyendo un proyecto privado, él está en 4.23 la hora. Y ya después, si es obra pública, tiene más de 4.23. 4.23 la hora se traduce en cuánto, Saúl? Bueno, 4.23 la hora depende de las horas contratadas por semana. Es decir, tú puedes ser contratado 40 horas, que es la hora de lunes a viernes, puede ser contratado 45 horas, que implica trabajar hasta el sábado a mediodía, o puede ser contratado por 48 horas. Dependiendo cuál sea tu contrato de trabajo, ese salario puede estar entre 750 y 850 horas. El del ayudante. Por encima del salario mínimo del que no es de la construcción, ¿no? Por encima del salario mínimo. Esa es la diferencia entre trabajadores que están organizados y negocian convenios colectivos y los trabajadores que no están organizados y reciben salario mínimo. Esa es una diferencia sustancial. Por eso la necesidad de que los trabajadores se organicen
presenten sus aspiraciones y negocien de forma permanente condiciones de trabajo. El derecho del trabajo, Bueno. lo dije hace un rato, es progresivo. Es decir, que la teoría de progresivo significa que usted va mejorando gradualmente sus condiciones de trabajo. Si usted empieza como ayudante general, como tú has indicado, tú aspiras a ser principiante mañana, aspiras a ser calificado de un oficio, y obviamente todo eso va permitiendo que tu salario vaya mejorando. Y así, desde que uno empieza en cualquier actividad, ya sea de oficios o profesional, cuando uno arranca de cero, progresivamente va buscando posibilidades. Bueno, Saúl, gracias por el tiempo. Ojalá que llegue a un acuerdo Capac y Suntrax y que la construcción se pueda seguir moviendo y seguir creciendo. En realidad Gracias. es el objetivo, es el objetivo. Nosotros queremos llegar a ese acuerdo sin tener que hacer una huelga, porque al final ya hemos mostrado que haciendo la huelga también hay que llegar a un acuerdo. Así que si podemos y tenemos toda la disposición desde Suntra para llegar a un acuerdo, los empresarios en realidad tienen que hacer propuestas serias para salir de este asunto de una vez por todas. Ojalá pudiéramos salir esta misma semana sin tener que atravesar los traumas que se pueden dar. Ojalá se traduce en voluntad de ambas partes, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Así es. De eso Gracias, se trata. Saúl.